Todos en el Hospital Sant Pau de Barcelona conocían una regla no escrita: nunca, jamás contradigas al doctor Rodrigo Vega. El cirujano más brillante de España, el hombre que podía salvar tu vida con sus manos, pero destruir tu carrera con una sola palabra. Durante 15 años, ninguna enfermera se había atrevido a cuestionarlo. Ninguna había sobrevivido a su ira, hasta que llegó ella. Sofía Ramírez, 27 años. Primer día de trabajo. Cuando el doctor pidió el instrumento equivocado en medio de una cirugía a corazón abierto, todos esperaban que ella obedeciera en silencio. Pero Sofía hizo algo que nadie había hecho jamás. Dijo que no, y en ese momento, sin saberlo, comenzó a cambiar la vida del hombre más temido del hospital. Bienvenidos a Bukur Historias. Antes de comenzar esta historia de orgullo, redención y un amor que nadie vio venir, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona ese botón de suscripción. Porque aquí, en Historias Humanas, creemos que las personas más difíciles son a menudo las más heridas, y que el amor verdadero comienza cuando alguien tiene el valor de ver más allá de la máscara. Barcelona, Hospital Sant Pau, marzo de 2024. El Hospital Sant Pau no era un hospital cualquiera. Era una institución centenaria, reconocida internacionalmente por su excelencia médica. Sus edificios modernistas eran patrimonio de la humanidad. Sus quirófanos estaban equipados con la tecnología más avanzada de Europa. Y sus doctores eran los mejores en sus campos. Pero había un nombre que resonaba por encima de todos los demás. Doctor Rodrigo Vega, 42 años. Cirujano cardiovascular. Especialista en trasplantes de corazón y cirugías de bypass complejas. Había realizado más de 800 operaciones exitosas. Había salvado vidas que otros cirujanos consideraban imposibles. Había recibido premios internacionales, aparecido en revistas médicas, dado conferencias en Harvard, en Oxford, en Tokio. Era, sin lugar a dudas, el mejor en lo que hacía. Y también era, sin lugar a dudas, la persona más difícil de trabajar en todo el hospital. Cada mañana, cuando su Ferrari negro entraba al estacionamiento VIP del hospital, un silencio se apoderaba del edificio. No era un silencio de respeto, era un silencio de miedo, porque nadie sabía qué versión del Dr. Vega llegaría ese día. El profesional frío y calculador que operaba con precisión robótica, o el tirano explosivo que podía destruir tu carrera con una sola palabra. Las enfermeras del Departamento de Cirugía Cardíaca habían desarrollado un sistema de comunicación silencioso para advertirse mutuamente sobre el estado de ánimo del doctor. Una mirada, un gesto sutil, un mensaje de texto rápido, código rojo. Vega está de mal humor. Y cuando llegaba ese mensaje, todos sabían qué hacer. Moverse en silencio. No hacer preguntas. No cometer errores. Porque un error, cualquier error, por mínimo que fuera, podía resultar en una humillación pública que te haría cuestionar tu elección de carrera. Carmen López, la jefa de enfermeras, había trabajado en el hospital durante 20 años. Había visto a docenas de enfermeras renunciar después de trabajar con el Dr. Vega. Algunas duraban semanas, otras solo días. El récord más corto había sido de 4 horas. No es que sea mal cirujano, le explicaba Carmen a las nuevas enfermeras durante la orientación. Es el mejor que he visto en mi vida. Pero es complicado, exigente. No tolera errores y no es amable al corregirlos. Era un eufemismo masivo. La verdad era que el doctor Rodrigo Vega era conocido por gritar en medio de las cirugías, por lanzar instrumentos cuando algo no salía como él quería, por despedir enfermeras frente a pacientes, por escribir reportes disciplinarios por las infracciones más mínimas. Había una vez en que una enfermera había entregado una pinza 3 segundos más tarde de lo que él consideraba aceptable. 3 segundos. La había echado del quirófano en medio de la operación. Otra vez, una enfermera nueva había preguntado una duda sobre un procedimiento.
El doctor Vega había detenido toda la cirugía para darle una lección de 15 minutos sobre por qué su pregunta era estúpida e inapropiada. La chica había renunciado esa misma tarde, pero ¿qué había convertido a este hombre en alguien tan imposible? ¿Había nacido así? ¿O este algo lo había transformado en esta versión fría y cruel de sí mismo? La respuesta estaba enterrada en un pasado que Rodrigo Vega nunca mencionaba, en un evento que había ocurrido exactamente 8 años atrás, en este mismo hospital, en un quirófano no muy diferente al que ahora dominaba con mano de hierro. Pero esa historia permanecía oculta detrás de una fachada de perfeccionismo inquebrantable y una reputación que él había construido cuidadosamente para protegerse del dolor. Sofía Ramírez tenía 27 años y acababa de mudarse a Barcelona desde Sevilla. Había crecido con su abuela en un pequeño apartamento en el barrio de Triana. Su madre había muerto durante el parto, una complicación que los médicos no habían podido prever. Su padre, devastado por la pérdida, había abandonado a Sofía cuando ella tenía solo 2 años. Así que había sido su abuela, doña Mercedes, quien la había criado, con una pensión de 700 euros al mes, en un apartamento de 2 habitaciones donde el techo goteaba cada vez que llovía, pero con todo el amor del mundo. Doña Mercedes le había enseñado a Sofía algo fundamental. Mija, no importa cuánto dinero tengas o qué tan importante seas, lo que importa es cómo tratas a las personas, porque al final del día, todos somos iguales frente a Dios, todos sangramos rojo, todos necesitamos amor. Esas palabras habían guiado a Sofía durante toda su vida. En la escuela, cuando otros niños se burlaban de su ropa usada, Sofía mantenía la cabeza alta. En la universidad, cuando estudiaba enfermería mientras trabajaba de noche, limpiando oficinas, nunca se quejaba. Y cuando finalmente se graduó como enfermera especializada en cirugía cardiovascular, lo hizo con honores, siendo la primera de su familia en obtener un título universitario. Doña Mercedes había llorado de orgullo en la ceremonia de graduación. Tu madre estaría tan orgullosa, le había dicho con lágrimas en los ojos. Vas a salvar vidas, mija. Vas a hacer lo que los doctores no pudieron hacer por ella. Y ahora, aquí estaba Sofía, en Barcelona, lista para comenzar su primer día de trabajo en el Hospital Sant Pau. Había elegido este hospital específicamente por su reputación en cirugía cardíaca. Quería trabajar con los mejores, quería aprender de los mejores, quería ser la mejor. Lo que no sabía era que el mejor también era el peor. Su primer día comenzó a las 6 de la mañana. Carmen López, la jefa de enfermeras, la recibió en el vestidor con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sofía, bienvenida, le dijo, mientras le entregaba su uniforme. Hoy vas a asistir en el quirófano 3, cirugía de bypass. El doctor Vega está operando. Sofía sonrió, emocionada. ¿El doctor Rodrigo Vega? He leído sus publicaciones. Es increíble. Carmen hizo una pausa. Luego suspiró. Sofía, necesito decirte algo. El doctor Vega es excelente en lo que hace, pero también es muy exigente, muy directo en su comunicación. Sofía asintió, sin entender completamente la advertencia. No se preocupe, puedo manejar la presión. Estoy aquí para aprender. Carmen la miró con algo que parecía lástima. Está bien, solo mantén la calma sin importar lo que pase. Y no tomes nada personal. Sofía no entendió por qué Carmen parecía tan preocupada, hasta que conoció al doctor Rodrigo Vega. A las 8 a punto, Sofía entró al quirófano 3. El paciente ya estaba en la mesa, anestesiado. El equipo estaba preparado, y allí, al lado de la mesa de instrumentos, estaba él. Doctor Rodrigo Vega, alto, tal vez 1.85 metros. Cabello oscuro, con algunas canas en las sienes, ojos grises que parecían atravesarte, mandíbula cuadrada, expresión severa, llevaba su bata quirúrgica como si fuera un traje de armadura. No levantó la vista cuando Sofía entró. Llegas tarde, dijo sin mirarla.
Sofía miró el reloj. Eran las 8 exactamente. Disculpe, doctor, pero la cirugía está programada para las 8:15. Fue entonces cuando él la miró, y Sofía sintió el peso completo de esa mirada. Fría, calculadora, sin rastro de calidez. Cuando trabajo, todos llegan 30 minutos antes. ¿Entendido? Sofía tragó saliva. Sí, doctor. Bien, ponte los guantes, y no hables a menos que te pregunte algo. La cirugía comenzó, y Sofía inmediatamente entendió por qué el doctor Vega era considerado el mejor. Sus manos se movían con una precisión casi sobrenatural. Cada corte era perfecto, cada sutura impecable. No había movimientos desperdiciados, no había dudas. Era como ver a un maestro pianista tocando una sinfonía compleja, pero también era como estar en una zona de guerra. Pinza, retractor, bisturí número 11 Seb. Cada orden era seca, cortante, sin por favor, sin gracias. Y si alguien tardaba aunque fuera un segundo en responder, estás dormida, pinza. Ahora, una de las enfermeras más experimentadas, Laura, casi dejó caer un instrumento por los nervios. El doctor Vega ni siquiera la miró, pero su voz cortó el aire como un látigo. Si no puedes manejar la presión, Laura, hay cientos de enfermeras esperando tu puesto. Laura se puso pálida, pero no respondió. Sofía observaba todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Este hombre era brillante, pero también era cruel. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Estaban en la parte más crítica de la cirugía. El doctor Vega estaba conectando el bypass cuando de repente dijo: Sofía, pinza de válvula. Sofía miró la mesa de instrumentos. Había dos tipos de pinzas, una para válvulas, otra para bypass, y el doctor Vega acababa de pedir la equivocada. Todos en el quirófano lo sabían, pero nadie se atrevía a decir nada. Sofía tomó la pinza correcta, la que se usaba para bypass, y se la entregó. El doctor Vega la miró por encima de su mascarilla. ¿Estás sorda? Dije pinza de válvula. Sofía respiró profundo, y entonces hizo algo que nadie había hecho jamás. Doctor, dijo con voz calmada, pero firme. Esa pinza es para procedimientos de válvula. Pero usted está haciendo un bypass. Necesita esta. El quirófano se congeló. Absolutamente nadie respiraba. El doctor Vega se quedó completamente inmóvil. Luego lentamente bajó su mirada hacia el campo quirúrgico. Verificó, procesó. Sofía tenía razón. Él había pedido el instrumento equivocado. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, el doctor Vega tomó la pinza correcta de las manos de Sofía. Continúa, dijo fríamente, sin admitir el error, sin agradecer. Pero algo había cambiado, porque por primera vez en 8 años, alguien lo había corregido. Y esa persona era una enfermera de 27 años en su primer día de trabajo. Después de la cirugía, mientras Sofía se quitaba los guantes en el lavabo, Laura se acercó a ella con los ojos muy abiertos. ¿Estás loca?, susurró. Nadie contradice al doctor Vega, nadie. Sofía se lavó las manos calmadamente. No lo contradije, lo ayudé. Hay una diferencia. Para él no la hay. Espera, ya verás, te va a hacer la vida imposible. Pero Laura estaba equivocada. Porque en su oficina, solo, el doctor Rodrigo Vega se sentó en su silla y se quedó mirando al vacío. Por primera vez en 8 años, alguien había tenido el valor de cuestionarlo. Y por primera vez en 8 años, se encontraba pensando en algo más que en la perfección técnica de una cirugía. Se encontraba pensando en una enfermera con ojos decididos y una voz que no temblaba. Una enfermera que lo había corregido. Y que tenía razón. Los días siguientes fueron exactamente como Laura había predicho. El doctor Vega parecía haber hecho de Sofía su objetivo personal. Cada cirugía en la que ella asistía se convertía en una prueba. Él la cuestionaba en todo. La corregía incluso cuando no había errores. Le pedía tareas imposibles, con plazos imposibles. Sofía, necesito el reporte de laboratorio del paciente en la habitación 302.
Ahora, Sofía, esos instrumentos no están alineados correctamente. Hazlo de nuevo. Sofía, ¿por qué tardaste 45 segundos en traer esa bandeja? Deberían ser 30 fe. Era agotador. Y sin embargo, Sofía nunca se quejó, nunca respondió con ira. Simplemente hacía su trabajo, con calma, con profesionalismo, con una dignidad inquebrantable que frustraba al doctor Vega más que cualquier otra respuesta, porque él estaba acostumbrado a dos tipos de reacciones: miedo o confrontación. Pero Sofía no mostraba ninguna de las dos, solo mostraba competencia, y eso lo desconcertaba completamente. Una tarde, después de una cirugía particularmente difícil, el doctor Vega estaba escribiendo notas en su oficina cuando Carmen López entró sin tocar. Rodrigo, dijo usando su nombre de pila, algo que solo ella se atrevía a hacer, después de 20 años de trabajar juntos. Necesitamos hablar sobre Sofía. Él no levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasa con ella? La estás presionando demasiado. Más que a cualquier otra enfermera que hayamos tenido. Ella puede manejarlo. Ese no es el punto. El punto es, ¿por qué? Rodrigo finalmente levantó la vista. Porque si va a trabajar en mi equipo, necesita estar al nivel más alto. Carmen lo miró fijamente. Porque ella hizo algo que nadie más ha hecho. Te corrigió, y tu ego no puede manejarlo. Rodrigo apretó la mandíbula. Mi ego no tiene nada que ver con esto. ¿Estás seguro? Hubo un silencio largo. ¿Terminaste, Carmen? Ella suspiró. Sí, pero piensa en esto. Esa chica es la mejor enfermera que hemos tenido en años. Los pacientes la aman, el equipo la respeta, y tú la estás tratando como si fuera tu enemiga. ¿Por qué? Carmen salió de la oficina, dejando la pregunta flotando en el aire. Rodrigo se quedó solo, mirando sus manos. ¿Por qué? La verdad era más complicada de lo que quería admitir. Sofía lo inquietaba, no porque fuera incompetente, al contrario, lo inquietaba porque le recordaba algo que había enterrado hace mucho tiempo. Le recordaba que una vez él también había sido como ella, idealista, apasionado, creyendo que la medicina era sobre ayudar a las personas, no sobre demostrar superioridad. Pero eso había sido antes del error, antes de que todo cambiara. Era viernes por la noche, casi las 11 de la noche. El hospital estaba en modo nocturno, silencioso, con solo el personal esencial de guardia. Sofía estaba terminando su turno cuando escuchó un código azul por el intercomunicador. Código azul. Habitación 412. Código azul. Habitación 412 FEB. Paro cardíaco. Sin pensar, Sofía corrió hacia las escaleras. Cuando llegó a la habitación 412, encontró a una niña de 7 años en la cama. Lucía Mendoza, paciente posoperatoria de una cirugía cardíaca realizada 3 días atrás, y estaba en paro. El equipo de guardia ya estaba allí, realizando ORSP, pero algo estaba mal. Sofía revisó rápidamente el monitor. Tiene taponamiento cardíaco, gritó. Necesitamos drenarlo ya, o no va a sobrevivir. La enfermera de guardia la miró con pánico. El doctor Vega es su cirujano. Deberíamos llamarlo. No hay tiempo, respondió Sofía. Necesito un kit de pericardiocentesis, ahora. Pero nadie se movió. Todos sabían que realizar un procedimiento de emergencia sin el cirujano principal presente podría tener consecuencias, especialmente con el doctor Vega. Muévanse, gritó Sofía. Y entonces, desde la puerta, una voz fría y autoritaria: ¿qué diablos está pasando aquí? Era el doctor Vega. Había estado en su oficina cuando escuchó el código azul, y al ver que era su paciente, había corrido. Doctor, explicó Sofía rápidamente, tiene taponamiento cardíaco, necesitamos drenar ya. Rodrigo evaluó la situación en microsegundos. Ella tenía razón. Preparen la pericardiocentesis, ordenó. Sofía conmigo,
Durante los siguientes 15 minutos, Sofía y el doctor Vega trabajaron en perfecta sincronización. Él insertó la aguja con precisión milimétrica mientras ella monitoreaba los signos vitales y le pasaba los instrumentos exactos en el momento exacto. No necesitaban palabras. Cada movimiento era fluido, coordinado, como si hubieran trabajado juntos durante años. Finalmente drenaron el líquido que estaba comprimiendo el corazón de la niña. El monitor comenzó a estabilizarse, ritmo cardíaco normal, presión sanguínea subiendo. La niña estaba viva. Rodrigo dio un paso atrás, respirando pesadamente. «Buen trabajo», murmuró, casi para sí mismo. Sofía lo miró, sorprendida. Era la primera vez que él la elogiaba. Más tarde esa noche, cuando todo se había calmado y la niña estaba estable en cuidados intensivos, Rodrigo encontró a Sofía sentada sola en la sala de descanso de las enfermeras. Tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban levemente. Estaba llorando. Rodrigo se detuvo en la puerta, inseguro de si debía entrar. Pero algo en él, algo que había estado dormido durante años, lo impulsó a acercarse. Sofía. Ella levantó la vista rápidamente, limpiándose las lágrimas. «Doctor, lo siento». «¿Por qué lloras?», preguntó, su voz más suave de lo que ella jamás había escuchado. Sofía respiró profundo. «Porque casi no llegamos a tiempo. Porque si hubiera tardado un minuto más en diagnosticar el taponamiento, esa niña habría muerto». Rodrigo se sentó en la silla frente a ella. «Pero no murió, porque tú actuaste rápido, porque supiste qué hacer. Salvaste su vida». «Usted salvó su vida», corrigió Sofía. «No», respondió Rodrigo con una firmeza inusual. «Tú la salvaste. Yo solo hice el procedimiento, pero tú fuiste quien diagnosticó el problema. Si no hubieras estado allí», no terminó la frase. Ambos sabían cómo habría terminado. Hubo un silencio largo. Finalmente Rodrigo habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «Hace 8 años, perdí a un paciente». Sofía levantó la vista sorprendida. Rodrigo nunca hablaba de su pasado. «Era una cirugía de rutina», continuó, mirando al suelo. «Bypass simple. Yo había hecho cientos, pero cometí un error pequeño, un punto mal colocado, y el paciente sangró internamente durante la recuperación. Cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde». Su voz se quebró ligeramente. Tenía 42 años, era padre de 3 niños, y murió porque yo fui arrogante, porque pensé que era tan bueno que no necesitaba verificar 2 veces. Sofía sintió lágrimas, formándose nuevamente en sus ojos, pero esta vez no eran por miedo, eran por empatía. «Lo siento mucho», dijo suavemente. Rodrigo finalmente la miró. «Mi esposa me dejó después de eso. Dijo que me había vuelto obsesionado, que había perdido mi humanidad. Y tenía razón. Decidí que nunca más volvería a cometer un error, que sería perfecto, que exigiría perfección de todos». Se pasó una mano por el cabello. «Pero lo que realmente hice fue alejar a todos, convertirme en alguien que las personas temen en lugar de respetar». Sofía escuchaba en silencio. «Y luego llegaste tú», continuó Rodrigo, «y me corregiste en mi primer día. Y tuviste razón. Y eso me enfureció porque me recordó que la perfección no existe, que los errores suceden y que necesitamos personas a nuestro alrededor que tengan el valor de decirnos la verdad». Levantó la vista hacia ella. «Perdóname, Sofía, por cómo te he tratado. No lo merecías». Sofía no sabía qué decir. Este hombre orgulloso y duro estaba disculpándose con ella. Estaba mostrando vulnerabilidad. Estaba siendo humano. «Todos cometemos errores, doctor», dijo finalmente. «Lo que importa es lo que hacemos después». Rodrigo asintió lentamente, y por primera vez en 8 años, sintió algo que había olvidado cómo sentir: esperanza. Los días después de aquella noche fueron diferentes, no dramáticamente diferentes, no de una manera que todos pudieran notar inmediatamente. Pero Sofía notó. El doctor Vega seguía siendo exigente, seguía manteniendo sus estándares altísimos, seguía siendo el mejor cirujano del hospital.
pero algo había cambiado en la manera en que hablaba con el equipo. Sofía, ¿podrías traer el retractor? Gracias, gracias. Esa palabra había salido de su boca. Laura casi se desmaya la primera vez que lo escuchó. Acaba de decir gracias, susurró después de que el doctor Vega saliera del quirófano. Lo dijo, confirmó Sofía con una pequeña sonrisa. En 15 años, trabajando con él, nunca lo había escuchado decir esa palabra. Nunca. Pero los cambios iban más allá de las palabras de cortesía. Una tarde, el doctor Vega pasó por el área de enfermeras y vio a un nuevo miembro del equipo, Daniel, claramente luchando con un procedimiento. En el pasado, Rodrigo lo habría humillado públicamente. En cambio, se acercó calmadamente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Daniel levantó la vista, aterrorizado. Lo siento, doctor. Es que no puedo encontrar la vena para el catéter cuarto. Déjame ver, interrumpió Rodrigo, pero su tono no era hostil, era paciente. Se sentó junto a Daniel y le mostró la técnica correcta. Mira, la clave es el ángulo. Así, ¿lo ves? Daniel asintió, asombrado. Ahora inténtalo tú. Daniel lo hizo, exitosamente. Bien, dijo Rodrigo. La práctica hace al maestro. Sigue así. Y se fue. Daniel se quedó mirando a Sofía, con los ojos muy abiertos. ¿Qué acaba de pasar? Sofía sonrió. Está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A ser humano. Pero la verdadera prueba llegó 2 semanas después. Era un sábado por la tarde. Sofía estaba en su pequeño apartamento en el barrio de Gracia, cuando recibió la llamada. ¿Sofía Ramírez? Sí, llamo del Hospital Clínic. Su abuela, Mercedes Ramírez, ha sido traída en ambulancia. Ha sufrido un infarto agudo de miocardio. El mundo de Sofía se detuvo. ¿Qué? No puede ser. Ella estaba bien esta mañana. Necesitamos que venga inmediatamente. Su condición es crítica. Sofía colgó el teléfono con manos temblorosas. Su abuela, la única familia que tenía, la mujer que la había criado, la persona que más amaba en el mundo, estaba muriendo. Tomó su bolso y corrió hacia la puerta, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. No tenía dinero para un taxi. Tendría que tomar el metro, luego el autobús. Llegaría en 40 minutos, y si no llegaba a tiempo, estaba bajando las escaleras de su edificio cuando su teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Sí, respondió entre sollozos. Sofía, soy Rodrigo Vega. Ella se detuvo en seco. Doctor, ¿cómo? Carmen me contó sobre tu abuela. Estoy afuera de tu edificio. Sube, te llevaré. Sofía miró hacia la calle y vio el Ferrari negro estacionado frente a su edificio. El doctor Vega estaba parado junto al coche, con jeans y una camisa casual, sin su bata de médico, sin su armadura profesional. Solo un hombre que había decidido ayudar. El viaje al hospital fue un borrón. Rodrigo conducía rápido pero seguro, navegando por el tráfico de Barcelona con precisión quirúrgica. Sofía lloraba en silencio en el asiento del pasajero. Va a estar bien, dijo Rodrigo suavemente. Usted no sabe eso, respondió Sofía con voz quebrada. Un infarto a su edad. Ella tiene 74 años. Su corazón, Sofía, interrumpió Rodrigo. Y su voz tenía una calidez que ella nunca había escuchado antes. Confía en mí. Voy a asegurarme de que reciba la mejor atención posible. Llegaron al Hospital Clínic en 15 minutos. Rodrigo estacionó en la zona de emergencias, ignorando completamente las reglas. Vamos, dijo, tomando a Sofía del brazo y guiándola dentro. En el momento en que cruzaron las puertas, el doctor Vega se transformó. Ya no era el hombre amable que había conducido el coche, era el cirujano más temido de Barcelona, y estaba en modo de batalla. ¿Dónde está Mercedes Ramírez?, preguntó a la enfermera de recepción con voz autoritaria. Está en la sala de emergencias, pero llévenme con ella. Ahora, señor, los familiares tienen que esperar Soy el doctor Rodrigo Vega, cirujano cardiovascular del Hospital Sant Pau, y ella es mi paciente ahora.
La enfermera reconoció el nombre inmediatamente. Sí, doctor, por aquí. Doña Mercedes estaba en una camilla, rodeada de máquinas. Su rostro estaba pálido. Tenía una máscara de oxígeno. Sus ojos estaban cerrados. Sofía corrió hacia ella. Abuela, abuela, soy yo. Sofía, estoy aquí. Los ojos de doña Mercedes se abrieron ligeramente. Mija, susurró débilmente. No hables, dijo Sofía, tomando su mano. Vas a estar bien. Te lo prometo. Rodrigo se acercó y revisó rápidamente el monitor cardíaco. Su expresión se volvió seria. ¿Quién es el cardiólogo de guardia?, preguntó a la enfermera. El doctor Martínez. Necesito hablar con él. Ahora. 5 minutos después, Rodrigo estaba en una discusión acalorada con el doctor Martínez en el pasillo. Su paciente necesita una angioplastia de emergencia, decía Rodrigo. Tiene una arteria completamente bloqueada. Si no operamos en las próximas 2 horas, va a tener otro infarto, y el próximo será fatal. Lo sé, respondió el doctor Martínez con frustración. Pero no tengo quirófano disponible hasta mañana por la mañana. Entonces usa el mío. ¿Qué? El quirófano 3 en San Pau está disponible. Y yo voy a realizar la cirugía, doctor Vega. Con todo respeto, ella no es su paciente. Y además, se detuvo, incómodo. ¿Además qué? Además, no tiene seguro privado. No puede pagar una cirugía en un hospital como el suyo. Rodrigo sintió una ira fría recorrer su cuerpo. ¿Me estás diciendo que la vas a dejar morir porque no puede pagar? No es eso. Es solo que... Responde la pregunta, sí o no. El doctor Martínez bajó la mirada. Los procedimientos de emergencia para pacientes sin seguro tienen que ser aprobados por administración. Y ellos no van a aprobar una angioplastia de alto costo un sábado por la noche. Rodrigo dio un paso hacia él. Entonces, esto es lo que va a pasar. Voy a trasladar a esta paciente a mi hospital. Voy a realizar la cirugía yo mismo y no voy a cobrar ni un euro. ¿Está claro? Doctor Vega, no puede simplemente... Está claro, repitió Rodrigo con una voz que no admitía discusión. El doctor Martínez asintió. Sí, está claro. Rodrigo regresó a la sala donde Sofía estaba con su abuela. Sofía, dijo suavemente, voy a llevar a tu abuela a mi hospital, voy a operarla esta noche, y va a estar bien. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. Doctor, no tenemos dinero. El seguro de mi abuela solo cubre... No me importa, interrumpió Rodrigo. Esta cirugía es gratis. Pero, Sofía dijo, tomando su mano por primera vez, déjame hacer esto, por favor. Y en sus ojos Sofía vio algo que nunca había visto antes. Vio al hombre detrás del médico. Vio al ser humano detrás de la armadura. Vio a alguien que no estaba haciendo esto por obligación o por reputación. Lo estaba haciendo porque le importaba a ella. Eran las 11 de la noche cuando la ambulancia llegó al Hospital San Pau. Rodrigo había llamado a su equipo de emergencia. Carmen estaba allí, Laura estaba allí. Incluso el jefe de cirugía del hospital había venido sorprendido por la urgencia en la voz de Rodrigo. Preparen el quirófano 3, ordenó Rodrigo, mientras la camilla de doña Mercedes era rodada dentro. Angioplastia de emergencia. Triple bypass. Necesito mi mejor equipo. Rodrigo, dijo el jefe de cirugía, el doctor Morales. Es sábado por la noche. ¿Esto no puede esperar hasta mañana? No. ¿Es una paciente privada? No. Entonces, Rodrigo se volteó hacia él, con una mirada que no dejaba espacio para debate. Es la abuela de una de mis enfermeras, y va a recibir el mismo tratamiento que le daría al presidente de España. ¿Algún problema con eso? El doctor Morales levantó las manos en rendición. Ningún problema. La cirugía duró 4 horas. Sofía esperaba en la sala de familiares, incapaz de sentarse, incapaz de quedarse quieta. Carmen se quedó con ella toda la noche. Está en las mejores manos, le decía. Rodrigo es el mejor. Si alguien puede salvarla, es él. Lo sé, respondió Sofía, pero tengo miedo. Es todo lo que tengo. Si ella
No pudo terminar la frase. Carmen la abrazó. Va a estar bien. Vas a ver. Dentro del quirófano, Rodrigo trabajaba con una intensidad que su equipo nunca había visto. No era la intensidad fría y calculadora habitual. Era algo diferente. Era pasión. Era desesperación. Era amor. Porque en algún momento durante los últimos meses, sin darse cuenta, Sofía se había convertido en algo más que una simple enfermera para él. Se había convertido en la persona que le había recordado por qué se había hecho médico en primer lugar. No por el prestigio, no por el dinero, sino para salvar vidas, para hacer una diferencia, para ser la esperanza cuando todo parecía perdido. Y ahora, la vida de la persona más importante para Sofía estaba en sus manos. No podía fallar, no iba a fallar. Sutura, dijo con voz firme. Pinza, retractor. Cada movimiento era perfecto, cada decisión precisa. Y cuando finalmente conectó la última arteria, cuando el corazón de doña Mercedes volvió a latir con fuerza y regularidad, Rodrigo dejó salir un suspiro de alivio tan profundo que pareció venir desde lo más profundo de su alma. Lo logramos, murmuró. Laura, que había asistido en cientos de cirugías con él, nunca lo había visto así, vulnerable, humano, aliviado. A las 3 de la madrugada, Rodrigo salió del quirófano. Sofía estaba de pie en el pasillo, con el rostro pálido de agotamiento y preocupación. En el momento en que lo vio, corrió hacia él. ¿Cómo está? Está bien, dijo Rodrigo, con una sonrisa cansada. La cirugía fue exitosa. Tiene un nuevo triple bypass. Su corazón está fuerte. Va a necesitar recuperación, pero va a vivir. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas brotando sin control. Gracias, susurró. Gracias, gracias. Y entonces, sin pensar, sin planear, hizo algo completamente inesperado. Lo abrazó. Rodrigo se quedó inmóvil por un momento, sorprendido. Hacía años que nadie lo abrazaba. Hacía años que no permitía ese tipo de cercanía. Pero entonces lentamente sus brazos se levantaron y la abrazó de vuelta. Y por primera vez en 8 años permitió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaran a derrumbarse. Doña Mercedes pasó una semana en el hospital, y durante esa semana algo extraordinario sucedió. Cada día, sin falta, el doctor Rodrigo Vega pasaba a visitarla, no como médico, sino como alguien que se preocupaba. Se sentaba junto a su cama, le preguntaba cómo se sentía, le contaba historias sobre Sofía en el trabajo, la hacía reír. Doctor, le dijo doña Mercedes una tarde, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué está haciendo todo esto? La cirugía gratis, las visitas, todo. Rodrigo se quedó en silencio por un momento largo. ¿Por qué? Dijo finalmente. Su nieta me recordó algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Que la medicina no es solo sobre ser el mejor, es sobre cuidar a las personas. Doña Mercedes sonrió sabiamente. Está enamorado de ella, ¿verdad? Rodrigo se quedó congelado. Yo no sé qué. Doctor, interrumpió la anciana con una sonrisa. Tengo 74 años, he visto muchas cosas en mi vida, y sé reconocer el amor cuando lo veo. Rodrigo bajó la mirada. ¿Es tan obvio? Para alguien que sabe mirar, sí. Sofía lo sabe. No lo creo. Ella piensa que usted solo está siendo amable porque soy su paciente. Rodrigo se pasó una mano por el cabello. No sé cómo decírselo. Después de cómo la traté al principio, no merezco. Doctor, interrumpió doña Mercedes, tomando su mano, todos merecemos una segunda oportunidad. Y mi nieta ve en usted algo especial. Lo he notado en la manera en que habla de usted. ¿En serio? En serio. Pero tiene que ser valiente. Tiene que mostrarle su corazón. Rodrigo asintió lentamente. Mostrar su corazón. Algo que no había hecho en 8 años. Pero tal vez era hora. El día que doña Mercedes fue dada de alta, Rodrigo insistió en llevarlas personalmente a casa. Condujo su Ferrari hasta el modesto apartamento en Triana, donde Sofía había crecido. Cuando entraron, Rodrigo miró alrededor. El apartamento era pequeño.
Las paredes necesitaban pintura, los muebles eran viejos, pero estaba lleno de amor. Fotos de Sofía cubrían cada superficie, desde bebé hasta su graduación de enfermera, cada momento importante de su vida, documentado y celebrado. «Siéntese, doctor», dijo doña Mercedes. «Le prepararé un café». «No, por favor», respondió Rodrigo. «Usted necesita descansar. Entonces Sofía lo hará. Mija, prepara café para nuestro invitado». Sofía fue a la pequeña cocina mientras doña Mercedes se sentaba en su silla favorita. Rodrigo se quedó de pie, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en este espacio tan diferente a su propio apartamento minimalista y moderno. «Doctor», llamó doña Mercedes. «Venga, quiero mostrarle algo». Se acercó y ella le entregó un álbum de fotos viejo. Esta es Sofía cuando tenía 5 años. Ya quería ser doctora. Le ponía vendas a todos sus muñecos. Rodrigo sonrió mirando la foto de una pequeña Sofía con un estetoscopio de juguete. «Y esta», continuó doña Mercedes, pasando la página, «es cuando se graduó de la escuela de enfermería. Fue la primera de nuestra familia en ir a la universidad. Trabajó de noche limpiando oficinas para pagar sus estudios». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No había sabido eso. «Es una luchadora», dijo suavemente. «Como su madre», respondió doña Mercedes con tristeza. «Mi hija murió trayéndola al mundo. Complicación durante el parto. Los doctores no pudieron salvarla. Lo siento mucho. Yo también. Pero me dio a Sofía, y Sofía se convirtió en mi razón para vivir». Levantó la vista hacia Rodrigo. «Y ahora usted salvó mi vida, lo que significa que me dio más tiempo con ella. Más tiempo para verla ser feliz, para verla enamorarse, para verla vivir». Sus ojos brillaban con lágrimas. «Gracias, doctor. No por la cirugía, sino por recordarle a mi nieta que todavía hay hombres buenos en el mundo». Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. «Yo no soy un hombre bueno, señora Mercedes». «¿No?», preguntó ella con una sonrisa sabia. «Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué realizó una cirugía gratis? ¿Por qué nos trajo a casa? ¿Por qué mira a mi nieta como si ella fuera lo más precioso del mundo?» Rodrigo no tenía respuesta, porque ella tenía razón. Y por primera vez en 8 años, se permitió admitir la verdad. Estaba enamorado de Sofía Ramírez. Los meses siguientes fueron los más extraños y hermosos de la vida de Rodrigo. Extraños porque se encontraba haciendo cosas que nunca había hecho antes. Sonriendo en el quirófano, preguntando a sus enfermeras cómo estuvo su fin de semana, sentándose en la cafetería del hospital en lugar de comer solo en su oficina. Y hermosos porque por primera vez en años se sentía vivo. Pero el cambio más significativo era su relación con Sofía. Ya no era solo su jefe. Se había convertido en su amigo. Tomaban café juntos después de las cirugías largas. Discutían casos complicados. Él le enseñaba técnicas avanzadas de cuidado cardíaco. Ella le enseñaba a reír de nuevo. Y lentamente, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo más profundo comenzó a crecer entre ellos. Una tarde, después de una cirugía particularmente exitosa, Rodrigo encontró a Sofía en la terraza del hospital, mirando la puesta de sol sobre Barcelona. «Hola», dijo suavemente, acercándose. «Hola», respondió ella con una sonrisa. «Ven, mira qué hermoso». Se quedaron de pie lado a lado, mirando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa. «Sofía», dijo Rodrigo después de un largo silencio, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro, ¿por qué te hiciste enfermera?» Sofía pensó por un momento. «Porque mi madre murió en un hospital, y pensé que si yo podía ayudar a salvar, aunque fuera una vida, tal vez su muerte no habría sido en vano». Rodrigo sintió una punzada en el corazón. «Esa es una razón hermosa». «¿Y tú?», preguntó ella, «¿por qué te hiciste cirujano?» Rodrigo nunca le había contado la historia completa, pero ahora se sentía listo. «Porque cuando tenía 16 años, mi padre tuvo un ataque cardíaco. Murió en el camino al hospital, y yo estaba allí, mirándolo, sin poder hacer nada. Me sentí completamente impotente». Su voz se quebró ligeramente.
Así que juré que nunca volvería a sentirme así, que aprendería a salvar corazones, que nunca más dejaría que alguien muriera si podía evitarlo. Sofía puso su mano sobre la de él. Por eso eres tan duro contigo mismo. Por eso no puedes perdonarte cuando pierdes a un paciente. Perdí a uno hace 8 años, confesó Rodrigo. Y desde entonces me convertí en alguien que no me gustaba, alguien frío, cruel, alguien que alejaba a todos. Miró a Sofía. Hasta que llegaste tú. Sofía sintió su corazón acelerarse. Yo, me mostraste que está bien ser humano, que está bien cometer errores, que está bien sentir. Se volteó hacia ella completamente. Sofía, hay algo que necesito decirte. Pero antes de que pudiera continuar, su viper sonó. Emergencia. Código rojo. Ambos corrieron de regreso al hospital. La emergencia era un accidente múltiple en la autopista. 3 víctimas con trauma cardíaco severo. Rodrigo y Sofía trabajaron toda la noche. Cirugía tras cirugía, vida tras vida. Y en algún punto, mientras trabajaban en perfecta sincronía, Rodrigo se dio cuenta de algo. No solo estaba enamorado de Sofía, ella lo completaba. Era su otra mitad, la persona que lo hacía mejor. La persona por la que quería ser mejor. A las 6 de la mañana, después de salvar las 3 vidas, Rodrigo y Sofía salieron del último quirófano. Estaban exhaustos, cubiertos de sudor, pero vivos y victoriosos. Buen trabajo, dijo Sofía, quitándose los guantes. No, respondió Rodrigo. Trabajo excepcional, de ambos. La miró. Sofía, anoche en la terraza iba a decirte algo. Lo sé, dijo ella suavemente. Lo sabes. Ella asintió, y yo también necesito decirte algo. Se acercó a él. Cuando llegué aquí pensé que eras la persona más difícil que había conocido. Arrogante, frío, imposible. Rodrigo sonrió tristemente. No te equivocabas, pero estaba equivocada sobre algo, continuó Sofía. Pensé que eso era todo lo que eras, pero no lo es. Detrás de toda esa armadura hay un hombre bueno, un hombre que salvó a mi abuela, un hombre que está aprendiendo a ser amable, un hombre, se detuvo, su voz temblando, un hombre del que me enamoré. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Estoy enamorada de ti, Rodrigo Vega, y no me importa que seas mi jefe. No me importa lo que piensen los demás, solo me importa que no pudo terminar porque Rodrigo la besó. Suave, tierno, desesperado, como si llevara años esperando este momento, y tal vez lo había estado. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Yo también te amo, susurró Rodrigo. Tanto que me asusta. No tengas miedo, respondió Sofía, poniendo su mano sobre su mejilla. Ya no tienes que tener miedo. 6 meses después, el Hospital San Pau era un lugar completamente diferente. El doctor Rodrigo Vega seguía siendo el mejor cirujano, seguía siendo exigente, seguía manteniendo los estándares más altos, pero ya no era temido, era respetado, amado incluso, porque había aprendido algo fundamental. Puedes exigir excelencia sin destruir a las personas, puedes ser brillante sin ser cruel, puedes liderar con fuerza y con corazón al mismo tiempo. Y todo había comenzado con una enfermera que tuvo el valor de decirle que no. Un sábado por la tarde, Rodrigo llevó a Sofía a un lugar especial, la terraza donde habían tenido aquella conversación meses atrás. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Sofía con curiosidad. Porque aquí fue donde me di cuenta, dijo Rodrigo. ¿De qué? De que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y entonces, para sorpresa de Sofía, se arrodilló. Sofía Ramírez dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo, me enseñaste a ser humano de nuevo. Me enseñaste que está bien ser vulnerable. Me enseñaste que el amor es más importante que la perfección. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres salvar vidas a mi lado para siempre? Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, respondió sin dudarlo. Sí, sí, sí.
Rodrigo se levantó y la besó mientras el sol se ponía sobre Barcelona. Y desde la ventana de la cafetería del hospital, todo el equipo de enfermeras aplaudía y lloraba de alegría. Porque habían sido testigos de un milagro, no el milagro de una cirugía exitosa, sino el milagro de un corazón endurecido que aprendió a amar de nuevo. Hoy, el doctor Rodrigo Vega y la doctora Sofía Ramírez de Vega, ella completó su doctorado en medicina, dirigen juntos el Departamento de Cirugía Cardíaca del Hospital Sant Pau. Pero también fundaron algo más, la Clínica del Corazón, un centro médico gratuito en el barrio de Triana, Sevilla, donde Sofía creció. Allí, operan a pacientes sin recursos, entrenan a nuevos médicos en técnicas avanzadas y demuestran cada día que la medicina de calidad no debería ser un privilegio solo para los ricos. Doña Mercedes, ahora de 77 años y con un corazón fuerte, trabaja como voluntaria en la clínica. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, dice siempre. Y tiene razón, porque Rodrigo Vega pasó 42 años de su vida siendo una persona. Y solo le tomó una enfermera valiente para convertirse en otra. Esta historia nos enseña algo fundamental, que las personas más difíciles son a menudo las más heridas, que detrás de la crueldad suele haber dolor, y que el amor verdadero no es solo sobre encontrar a la persona perfecta, es sobre ayudar a alguien a sanar, a crecer, a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Rodrigo no necesitaba a alguien que le temiera, necesitaba a alguien que lo viera, que viera más allá de la armadura, que tuviera el valor de decir, no, esto no está bien, y puedes ser mejor. Y Sofía no estaba buscando a un hombre perfecto, estaba buscando a un hombre real, con fallas, con heridas, con un pasado complicado, pero con un corazón que todavía era capaz de amar. Así que ahora te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien difícil que necesitaba amor, no juicio? ¿Has sido tú mismo esa persona alguna vez? Todos llevamos heridas, todos tenemos armaduras, pero a veces todo lo que necesitamos es que alguien tenga el valor de ver más allá, de recordarnos quiénes éramos antes del dolor y quiénes podemos ser nuevamente con amor. Gracias por ver este video. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Bucur Historias.